Bienvenida a toda la comunidad cacautera y cafetalera desde su emisora favorita. Viene Voces del Bosque. Voces del Bosque es producido por Alianza para los Paisajes, una iniciativa público-privada apoyada por USAID, Rainforest Alliance, CDP, CLAR Mundial y Conservación Internacional. Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa radial. Esto es Voces del Bosque, un espacio que busca brindar recomendaciones y soluciones técnicas a todas las familias productoras de cacao, café, palma y otros cultivos de nuestra provincia de Lamas. Les saluda Yorka Panduro, soy miembro del equipo de Rainforest Alliance en San Martín. Empiezo esta edición como siempre contándoles que esta es una producción realizada por el equipo técnico de Alianza para los Paisajes, una iniciativa público-privada apoyada por USAID e implementada por Rainforest Alliance, CDP, CLAR Mundial y Conservación Internacional. Todos estos implementadores buscan promover el bienestar de las familias agricultoras, contribuir con la mejora de los ingresos de la finca y a la vez prevenir la deforestación. Voces del Bosque se emite por Radio Milenio 106.9 FM y nos pueden escuchar todos los martes a las 6 de la tarde. Y si se lo pierden, vuelve a escucharnos los jueves a las 6 p.m. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la cosecha y la post cosecha del cacao. Y de eso y mucho más vamos a estar hablando en nuestro bloque El Tema del Día. Pero antes revisaremos las principales noticias de la semana. Y este es Bloque de Noticias de Voces del Bosque para toda nuestra comunidad con todos los acontecimientos que dan la hora en cacao y café. Los días 24 y 25 de mayo se llevó a cabo la 25ª Convención Nacional del Café y Cacao, las nuevas reglas del juego, organizado por la Cámara Peruana del Café y Cacao, en cual expusieron diversos temas de actualidad en torno a estos cultivos. Un tema de sumo interés fue las nuevas regulaciones de la Unión Europea, ya que están cambiando el panorama del comercio del café y cacao peruano. Pueden encontrar esta ponencia y otras más en su página de Facebook. ¡Presentamos! Y quédate atento porque viene el tema del día de Voces del Bosque. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con el tema del día. La semana pasada estuvimos hablando de las tendencias del mercado internacional de cacao y chocolate. El panorama general en los próximos años, no solo en el Perú, sino también a nivel mundial. Ya regresando a las parcelas cacauteras, hoy día vamos a hablar sobre los procesos para el cumplimiento de la calidad de nuestro grano de cacao a través de la cosecha y la post cosecha del cacao. El día de hoy hablaremos sobre sus definiciones, procedimientos y relevancia para un buen control de la calidad del cultivo. Pero primero vamos a definir qué entendemos por cosecha y post cosecha de cacao. La cosecha y la post cosecha de cacao son procesos que nos permiten obtener granos de calidad que cumplen con los estándares internacionales para su comercialización. En el caso de la cosecha, este es un procedimiento donde se inicia la calidad de los granos de cacao con una correcta selección de mazorcas que tienen una madurez óptima y están libres de enfermedades y plagas. Por otro lado, tenemos a la post cosecha, que este es un proceso en donde los granos de cacao frescos se convierten
en masa de cacao y se encuentran listos para su procesamiento y comercialización, cumpliendo estas etapas que son el quiebre de mazorcas, la fermentación, el secado, el almacenamiento y por último el transporte. Entonces nos preguntamos, ¿cómo es que se realiza una correcta selección de mazorcas? La principal es la separación de mazorcas del cacao maduras y sanas de las enfermas y verdes. Una vez que estén separadas, iniciamos el quiebre de las mazorcas para luego colocar el grano de cacao en baldes o recipientes limpios. Para un correcto quiebre de mazorcas es necesario usar un bloque de madera o machete sin filo que nos permitirá obtener granos completos y sin daños que afecten el proceso de fermentación. Después de tener los granos de cacao en baldes, llevarlo a los cajones fermentadores lo más rápido posible. Ahí se va a iniciar la fermentación. Pero, ¿qué es lo que nosotros entendemos por fermentación? La fermentación lo vamos a definir como un proceso en donde se desarrollan los precursores del aroma y del sabor del chocolate. Por eso es que es importante proteger los cajones fermentadores con un cerco que no permita la entrada de corrientes de aire durante bajas temperaturas de la noche. Lo ideal es un módulo cerrado o cercado. También haciendo referencia al tiempo de fermentación, este debe ser entre 5 a 7 días dependiendo del tipo de cacao y las condiciones climáticas. Durante este proceso, el azúcar se va a transformar en alcohol y este se va a transformar en ácido acético, el cual se termina de volatilizar en el secado. Para garantizar la inocuidad, el módulo de fermentación debe contar con canales de drenajes de aguas mieles que se van a dirigir a un pozo séptico o un biodigestor para su uso o degradación. Luego de la fermentación sigue el secado. Este proceso es necesario para disminuir la humedad y la acidez acética formada durante la fermentación. El tipo de secado dependerá de las condiciones climáticas, pero sin embargo es importante también tener en cuenta que no debe ser menor a 5 días y debe ser de forma gradual. Con respecto a la humedad, es necesario medirlo. Para ello se utiliza un detector de humedad. El nivel de humedad del cacao en seco no debe ser superior a 7.5%. Por eso debemos remover la masa de cacao para evitar la sobrefermentación. El primer día se realizará cada 15 a 20 minutos y después cada 2 horas. Finalizado estos procedimientos, no debemos descuidar nuestro grano. Por ello, el almacenamiento de granos de cacao debe ser exclusivo. Por su contenido de manteca, puede absorber aromas, lo que va a influir en el sabor. Por lo tanto, se debe cumplir un rol de limpieza y desinfección de las áreas, conservando la calidad generada en los procesos anteriores que ya mencionamos. Por último está el proceso que es el transporte, que se debe contemplar un plan de higiene y desinfección antes de colocar los sacos de cacao. Y es muy necesario garantizar que los vehículos que transportan los sacos de cacao sean exclusivamente para eso. Y bien, realmente espero que esta información sea útil y nos sirva para un adecuado control de calidad de nuestro cultivo.
porque nuestro trabajo no acaba en cuando se cosecha el cacao. Esto, si queremos tener unos buenos precios, es necesario seguir los pasos y todos los procesos de la cosecha y la post cosecha. Ya continuando con el programa, hoy tenemos como invitado a un importante representante de la industria cacautera sanmartinense y vamos a conocer mucho más de esta persona y su experiencia en el bloque de la entrevista del día. No te vayas y pega el oído porque regresa Voces del Bosque. Bienvenidos y bienvenidas y quédense pegado a su radio porque viene la entrevista del día de Voces del Bosque. Cada programa conversamos con especialistas en temas agronómicos del café y cacao sobre las últimas tendencias, actualizaciones y el panorama de nuestros maravillosos cultivos. Y bien, ha llegado el momento de empezar con la entrevista del día de hoy, en la que tenemos como invitada a Sara Saavedra. Ella es ingeniera en industrias alimentarias de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, egresada de la maestría de la Escuela de Agronegocios, especialización en sistemas de gestión de calidad e inocuidad alimentaria en la Universidad Nacional Agraria La Molina, con un diploma en gestión técnico-productivo en los agronegocios de los cultivos de palma aceitera y cacao en Ucayali. También con capacitación internacional en la Universidad de Gel, Bélgica, en transferencia y procesamiento de cacao y chocolate, certificada por el CINEACE como catador de pasta o licor de cacao vigente al 2023. Máster en chocolatería de la Escuela de Pastelería y Panadería El Dulce Hecho Arte. Gracias, Sara, por estar el día de hoy en nuestro programa Voces del Bosque, para poder compartir tus conocimientos y, por supuesto, también tu experiencia en temas relacionados al mercado internacional del cacao y del chocolate, que es un tema que nos interesa muchísimo y que debe seguir interesándonos a todas las familias productoras de cacao en la región. Quizás algunas palabras por tu parte, Sara. Hola, ¿cómo estás, Niorka? Un gusto saludarlos y a los amigos de Voces del Bosque. Para mí es un gusto y un placer poder estar con ustedes y, bueno, apta para las preguntas que tengan el día de hoy. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ti. Y bueno, vamos a comenzar con nuestra primera pregunta, que se refiere a cuáles son los pasos a seguir para una buena cosecha. Bien, el tema de la buena cosecha en el cultivo de cacao tiene mucho que ver con el tema de la maduración del fruto. Hay que tener en cuenta que para poder realizar una cosecha adecuada tenemos que tener en consideración el punto óptimo de madurez del producto, ¿no? Y bueno, considerando también a esta actividad o a esta operación, algunas otras recomendaciones, por ejemplo, con el material a utilizar, las herramientas, etcétera. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que para tener una buena calidad, porque finalmente queremos llegar a esto, al tema de la calidad, debemos tener o debemos considerar ciertas operaciones partiendo desde la cosecha, una buena apertura de la mazorca, una buena selección o diferenciación de los granos sanos de los enfermos, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que tener en cuenta al momento de realizar la cosecha del cultivo de cacao. Y según lo que nos mencionas, ¿a cuánto tiempo se debe realizar esta cosecha? Lo ideal, y en la parte teórica siempre hablamos de 15 días entre cosecha y cosecha, pero hay que tener en cuenta que hoy en día tenemos bastantes factores de cambios climáticos, entonces estos pueden oscilar entre 10, 15 a 20 días. Hay que tener en cuenta siempre el estado fisiológico o la madurez del fruto. Esto se puede notar con el cambio de coloración, cómo los frutos se van desarrollando, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo ideal es tener por lo menos cosechas quincenales.
Y para este proceso de la cosecha, ¿qué herramientas se debería usar? ¿Cuáles son las que se deben usar? Tenemos que tener en cuenta que tenemos que usar como principal herramienta nuestra tijera de cosecha, ¿no? Valga la redundancia ahí. Siempre y cuando esto sea pues a nivel bajo. Si el árbol está un poco más grande, podemos utilizar las tijeras de altura para poder hacer la cosecha, pero siempre teniendo en cuenta pues que estas estén previamente desinfectadas y limpias para no poder contaminar algún tipo de enfermedad fitosanitaria que pueda tener el fruto. Y ¿qué crees que se debe dejar de hacer o evitar para poder asegurar que vamos a tener una buena cosecha de calidad? Bueno, en realidad lo que debemos dejar de hacer es cosechar frutos verdes o frutos pintones que van a distorsionar el tema de la fermentación y finalmente la calidad final del producto, pudiendo así obtener pues granos con alta astringencia o alto amargor, ¿no? Entonces, uno de los pasos que debemos dejar de hacer es justamente hacer una cosecha de frutos verdes o frutos pintones, porque es desde ahí donde vamos a partir para continuar o consensuar el tema del beneficio de cacao hasta llegar a la calidad óptima. Sí, ¿y qué diferencia existe en el proceso de vender cacao en baba y vender el cacao ya en seco? En cuanto al productor, una de las ventajas para él vender cacao en baba va a ser que se va a obviar todo el proceso de beneficio, es decir, cuidar en el cajón fermentador, realizar el proceso de secado, la zaranda, la limpieza, etcétera, para finalmente tenerlo para la venta. Si él vende a su organización directamente como cacao en baba, lo que esto va a ayudar es a garantizar que la calidad sea homogénea, es decir, que todo el proceso se realice de una sola forma. No es lo mismo que a mi centro de beneficio lleguen lotes de diferentes productores, pues que hayan sido cosechados en diferentes tiempos, que no hayan realizado el proceso adecuado, etcétera, ¿no? Lo mismo pasa cuando tenemos granos secos. Cuando tenemos granos secos y han llegado de diferentes zonas o de diferentes productores, los productores pueden haberlo fermentado bien, secado bien, otros no, otros sí, y esto va a distorsionar la calidad finalmente, ¿no? Entonces, tener un módulo de beneficio centralizado para hacer el proceso de cacao en baba me va a ayudar a garantizar la calidad de mi lote de forma homogénea. Sí, y según tu expertise, ¿qué recomendaciones puedes brindar tú a las personas que no hacen post cosecha en un centro de beneficio? Los que no realizan la post cosecha en un centro de beneficio y lo hacen de forma individual, tienen que garantizar eso. Primero la cosecha selecta, luego garantizar el proceso de fermentación, trabajar con sus cajones fermentadores, llegar a la curva de temperatura, que es lo que se requiere en la fermentación, y finalmente realizar un proceso de secado adecuado, ¿no? De forma lenta, gradual, para poder eliminar tanto la humedad como el ácido acético. ¿Y qué porcentaje de cacao fino debe tener la parcela para poder realizar por separado la actividad de cosecha y la post cosecha? En realidad esto va a depender del tamaño o de los cajones fermentadores con los que cuenten. Lo que sí tengo que hacer una acotación para el tema de la recomendación en el proceso de post cosecha es que el CCN 51 no se debe mezclar con ningún otro tipo de cacao al momento de realizar la fermentación, ya que tiene un proceso diferente. Entonces, los volúmenes en realidad van a depender mucho del tamaño de cajones con los que cuente, pero sí no es recomendable pues mezclarlo con el CCN 51. Y también, ¿qué otras recomendaciones puedes brindar para una adecuada post cosecha? Para una adecuada post cosecha hay que tener en cuenta tener mis módulos de beneficio adecuado, no necesariamente con grandes equipamientos, sino que tenga el flujo de proceso correspondiente, que tengan los materiales y equipos básicos y finalmente, pues, por ejemplo, el área de secado, que debe ser gradual, que debe estar bajo techo. Tengo que tener mis módulos o cajones de fermentación, mi área de recepción o acopio de materia prima,
tener en cuenta el proceso de la cosecha, el punto de madurez, que siempre voy a recalcar. El punto de madurez es muy importante para continuar los demás procesos. Y finalmente, pues tener un adecuado ambiente para almacenamiento, no poner los sacos de cacao sobre el suelo, sino más bien sobre parihuelas y nunca pegadas hacia la pared. Y también, ¿qué consideraciones ambientales se debe seguir? Por ejemplo, en el manejo de residuos de la cosecha o las aguas mieles. Acá es muy importante tener en cuenta que los residuos de cosecha no deben quedar regados en la parcela, ya que hemos conocido, sabemos pues que las mazorcas se van descomponiendo y van formando de cierta forma el metano que puede dañar el suelo. Lo que acá se recomienda es tener composteras, trabajar en las composteras con estas mazorcas y picarlas de forma adecuada con los demás residuos, y esto pues me va a ayudar en el tema de los compostajes, ¿no? Y en el tema de las aguas mieles también, las aguas mieles me van a permitir justamente hacer la melaza o el azúcar que necesitan esas composteras, ¿no? Entonces acá hay que tener mucho cuidado, sobre todo con las aguas mieles. Las aguas mieles está siendo un punto arduo de contaminación tanto en fauna y flora, ¿no? Me degrada el suelo, me daña pues muchas veces a los peces si es que estas aguas mieles llegan al río directamente. Entonces estos deben ser tratados para que de alguna forma ya lleguen al ambiente con la mejor forma de no hacer daño. Sí. Gracias, Sara. Esa ha sido nuestra última pregunta y realmente es muy interesante y también muy relevante para los productores que nos escuchan, ¿no? Todas estas recomendaciones. Y bueno, quiero agradecerte por tu disponibilidad y por haber estado el día de hoy con nosotros y ser parte de Voces del Bosque. Y esperamos volver a entrevistarte quizás muy pronto y poder seguir aprendiendo sobre la cosecha y la post cosecha del cacao, ¿no? Realmente muchas gracias, y de repente quieres dar algunas palabras de despedida por tu parte. Sí, Yorka, muchísimas gracias a Voces del Bosque por la entrevista, y como recomendación a los productores es seguir apostando por el cultivo de cacao, pero hacerlo de forma ordenada y en coordinancia o en armonía con el medio ambiente, ¿no? Recordemos que nuestro cacao debe ser considerado como un alimento, porque es tal, es un alimento, porque de esto pues salen los deliciosos chocolates y los demás derivados que conocemos, como pasta de cacao, polvo de cacao, manteca de cacao, y en base a esto pues también se producen las cocoas, el chocolate y otros productos pues en la gama de repostería. Entonces el cacao es un alimento y debemos tratarlo como tal, trabajar en armonía con el medio ambiente, y finalmente nuestra premisa debe ser calidad. Debemos marcarnos en eso, en calidad, y para lograr la calidad debemos realizar un buen proceso de cosecha y de post cosecha que garantice que se cumplan todos los sistemas de gestión, y debemos apostar hacia ello. Muchísimas gracias nuevamente a Voces del Bosque y encantada de poder participar con ustedes. Bueno, amigos y amigas, hemos llegado al final del programa y esperamos que toda la información compartida el día de hoy sea muy útil para ustedes. Y recuerden que nos pueden escuchar todos los martes a las 6 p.m. por Radio Milenio, y si se pierden un programa, pueden volverlo a escuchar los jueves a las 6 de la tarde. Además, si te perdiste las ediciones anteriores, puedes encontrarlos en YouTube, en el canal de la Alianza para los Paisajes. Esto ha sido todo por hoy en Voces del Bosque en cuanto a cacao, ya que durante el mes de junio abordaremos temas en torno al cultivo del café. Esperamos seguir contando con su sintonía todos los martes o jueves. Soy Yorka Panduro, y a nombre del equipo de Alianza para los Paisajes y Rainforest Alliance les deseamos una feliz noche y semana. Hasta la próxima. Y eso fue todo el programa del día de hoy, de su programa favorito, Voces del Bosque. Estamos todos los martes desde las 6 de la tarde. Y si te lo perdiste, vuélvenos a escuchar los jueves en el mismo horario. Y eso fue Voces del Bosque.